Buenas, buenas, hola a todos, gracias por pasarse nuevamente. En el día de hoy vamos a dar una vueltita rápida y quizá no tanto al mundo de Jinja. Para los que no lo conocen, Jinja es un motor de plantillas que está escrito en Python. ¿Qué nos va a permitir esto? Es generar contenido dinámico desde el punto de vista de la programación. Así que venimos con código, agárrense. Se usa un montón en desarrollo web, en frameworks que trabajan con Python como Django, como Flask y en cualquier otra aplicación que genere contenido dinámico. El tema con Jinja es que la sintaxis es súper sencilla de entender, es lenguaje natural prácticamente y nos sirve para crear plantillas reutilizables. Esto sí somos programadores, acá la mayoría no somos programadores. Para nosotros, Jinja es un motor de plantillas escrito en Python, permite generar cualquier cosa que esté basada en plantillas y se usa un montón en Ansible y en automatización de redes. Se ve de esta manera, como lo pueden ver acá. ¿De dónde viene Jinja? Lo creó un muchacho, Ron Asher, se inspiró en lo que fuera el motor de plantillas de Django. Si alguien ha tocado código en Django se va a dar cuenta que es muy similar. No es tan nuevo, viene en el 2008. Fíjate que estamos en versión 2 ahora. Y lo que tiene de bueno es que esto funciona en cualquier lugar donde tengas Python. Así que va a ser prácticamente cualquier equipo con el que estés trabajando. Pero ¿qué son esas plantillas o templates de que hablamos? Son archivos de texto. Generalmente la convención es ponerle extensión .j2, de Jinja 2, pero puede ser cualquier cosa, pero seamos prolijos. Dentro de ese template tenés marcadores o tags, es la palabra correcta, que definen la lógica y la presentación de esta plantilla. Nosotros lo vamos a definir con doble llave. Por ejemplo, lo pueden ver acá. Esta sería una plantilla de ejemplo de Jinja. Luego, las estructuras de control, los condicionales y los bucles de Jinja, lo único que hay que saber es que van con una llave y un signo de porcentaje. No te vuelvas loco por el momento, que vamos a aguantarnos un montón en el editor de texto para que nos ayude con esto. En Jinja tenés dos cosas, como en casi cualquier lenguaje de programación. Tenés variables y expresiones. ¿Para qué se usan? Para almacenar y manipular datos. Las podés cargar desde un inventario, por si vieron el video de Ansible, quizás esto les suene. Y también podés definir variables en los templates y asignarle valores dinámicamente. Se insertan utilizando la sintaxis de marcadores, doble llave, por ejemplo como la que ves acá. Y tenés diferentes tipos de variables. Generalmente puede ser cadena de texto, números, una lista o un diccionario. ¿Qué es esto? Cadena de texto es lo mismo que el nombre nos dice, un número es un número, no le busquemos la vuelta. Y listas de diccionario, vamos a ver. Directivas de control en Jinja. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el if, for y while. If en Jinja 2 es como cualquier otro lenguaje, es si tal cosa. Si pasa tal cosa, hacemos tal cosa. Esto te permite evaluar un condicional. Lo único que nos interesa, si alguien trabaja con Excel o si han trabajado con otro lenguaje de programación, es que si se cumple la condición, pasa algo. Si no se cumple la condición, pasa otra cosa. Por ejemplo, si edad es una variable, es mayor o igual a 18, puedes comprar birra. Si no, digamos que no deberías poder comprar birra. El for en Jinja. Esto quiere decir para o por cada cosa. Y esto se usa para iterar o dar una vueltita sobre una secuencia de elementos. Lo que hace nos permite ejecutar el mismo pedacito de código repetidamente sobre cada elemento de la secuencia. Por ejemplo, si fuiste a buscar frutas a la frutería, trajiste mandarina, naranja, chorizo, este bloquecito lo que va a hacer es mostrarte cada una de las frutas que vos tenés dentro de tu listado de frutas. O sea, por cada ítem de nuestro listado va a ejecutar una acción. ¿Cómo se integra esto con Python? ¿O cómo hacemos uso de esto? Vamos a ver. Primero y principal, configuración y uso súper básico. Pip install Jinja 2 en un paquete. Y luego tenemos una clase que es
environment y una clase que es File System Loader. No sabes qué clase, no importa. Agarrá y copia este pedacito del GitHub tal cual como sale. Una línea, y lo único que nos interesa es saber que en alguna carpeta vamos a tener una ruta a donde están nuestras plantillas. Hay otras maneras de cargarlo, pero no somos programadores nosotros, no nos compliquemos. ¿Cómo se ve esto? En la vida real se ve así. Vamos a tener nuestro pedacito de código chiquitito. Nos dice, mira, carga desde el sistema de archivos. Hay una carpeta que se llama templates. Y yo quiero, por ejemplo, que me traigas el template que se llama 01 básico J2. Que es el que tenemos acá. Yo lo tengo abierto acá al costadito. ¿Qué hace esta plantilla? Dice, hola, mi nombre es tanto y mi edad es tanto. Vamos a ver cómo trabaja esto. Este es el caso básico. La idea es que nosotros de este código de Python vamos a tratar de modificarlo lo menos posible, porque no nos vamos a poner a programar, nos vamos a poner a hacer una plantilla que es muy diferente. Nuestra plantilla lo que va a hacer es mostrarnos dos ítems que son nombre y edad, y nosotros lo estamos pasando acá. Le estoy diciendo template, vos renderizame este nombre y esta edad. Nosotros esto lo ejecutamos. De repente podemos ver que acá me dice, hola, mi nombre es tanto, mi edad es tanto. No tiene mucha gracia por el momento, pero agárrate fuerte, que seguimos. Las variables, lo vimos recién, se usan para almacenar y manipular datos. Para que lo tenga fresco. Puede ser cualquier cosa. Y dentro de esta cualquier cosa, lo único que vamos a utilizar nosotros, cadena de texto, números, listas y diccionario. Sobre estas variables podemos hacer operaciones también. ¿Qué quiere decir variables? Yo en vez de pasarle el nombre y la edad, escrito acá, algo que está molesto para modificarlo, lo voy a dejar aparte para yo poder cambiar rápidamente el nombre, la edad, y acá simplemente le paso una referencia. Nombre, venía a buscarlo acá, edad, venía a buscarlo acá. Fíjate que la plantilla no cambió en ningún momento. Este es el código que vimos recién. Yo lo ejecuto, resultado es el mismo. ¿Qué es lo importante acá? El código cambia, pero la plantilla sigue siendo la misma. En ningún momento tengo que ponerme a reinventar esta plantilla. Dije que dentro de las variables tenemos lo que es un diccionario. ¿A qué llamamos nosotros un diccionario? Es una estructura que nos ayuda a manejar las variables un poquito. La gracia del diccionario es que tiene pares de datos que tienen una clave y un valor. Y nosotros con la clave vamos a hacer referencia al valor del diccionario. Si suena complejo, se ve de esta manera. Simplemente tengo un listadito de datos y en vez de poner el nombre como algo independiente, yo dentro de mis datos ahora tengo mi nombre, mi edad y todo esto está dentro de datos. ¿Para qué me sirve esto? Para yo ahora a mi plantilla pasarle simplemente un solo dato, que es justamente llamado datos. Como se ve en este caso, exactamente igual. Y acá fíjate que la plantilla cambia, porque yo ahora le estoy pasando un dato que es muy diferente. ¿Cómo se ve esta plantilla nueva? Ahora de repente yo digo, dentro de datos, punto nombre, ahí es donde yo voy a encontrar el nombre, y dentro de datos, punto edad, es donde yo voy a encontrar la edad. En Jinja tenés dos maneras de acceder a los datos. La más simple es usar el punto, aparte que es fácil de leerlo, pero también podrías usarlo muy a lo Python, que sería con un corchete y con comillas. Generalmente vamos a hacerlo con el punto porque es mucho más sencillo de leer. Si nosotros ejecutamos esta plantilla, este código, perdón, el resultado es exactamente el mismo, con la diferencia que la plantilla ahora le estamos pasando un solo ítem, que es datos y nada más.
Esto es crítico y nos va a servir un montón para no complicarnos más. Dije también que dentro de las variables tenemos listas. Una lista es otra estructura de datos, pero que almacena una colección ordenada de elementos. Ordenados según como nosotros lo agreguemos a la lista. Puede ser alfabéticamente, puede ser numéricamente, puede tener un orden arbitrario, el que nosotros quisiéramos. Y los elementos de una lista puede ser cualquier cosa. Puede ser cadena de texto, puede ser un diccionario o puede ser otra lista. Lo que vos quieras. En este caso se va a ver así. Dentro de mis datos ahora tengo dos diccionarios. Uno que va a ser con el nombre pelado y otro que va a ser con Keanu Reeves. Pero yo a mi plantilla le voy a seguir pasando mis datos y lo único que voy a cambiar es que ahora voy a hacer un uso de la palabrita for. ¿Qué quiere decir esto? Para cada ítem dentro de mis datos, hace esto que sigue a continuación. Así de sencillo como trabaja un for. Y se ve de esta manera. Yo lo ejecuto y ahora, sin haber modificado nada en absoluto, solamente la plantilla, de repente ya puedo ir circulando dentro de mis datos. No tengo que hacer una plantilla por cada entrada de los datos que tengo. Eso nos va a ahorrar muchísimo tiempo y nos va a permitir reutilizar el mismo código que ya escribimos. Dijimos que las variables pueden ser números o texto también. En Jinja podés hacer con las variables cualquier cosa que puedas hacer en Python prácticamente, pero realmente no hace falta que nos compliquemos tanto. Lo importante es saber que podés sumar y restar, dividir y multiplicar. Y esto aplica también al texto, o podés sumar un texto atrás de otro. ¿Cómo se vería? Podría ser así. Usando el mismo código, pero llamando a otra plantilla diferente, yo le voy a decir, para cada ítem dentro de mis datos, mostrame lo mismo de recién y sacame un cálculo bobo. ¿Cuántos años voy a tener dentro de 20 años? ¿Y cuántos años tenía hace 7 años? Del lado de la plantilla, esto se ve exactamente igual. El código no cambia para nada, simplemente le hago referencia a otro archivo. Y este nuevo archivo de la plantilla me va a sacar las operaciones matemáticas por mí. Acá donde se puede poner interesante, ¿cómo sé bien yo que estas operaciones matemáticas se están realizando correctamente? Dependiendo de tu editor, puede ser que tengas soporte para verlo en tiempo real. En el caso de Visual Studio Code, lo único que tenés que hacer, y te recomiendo mucho que uses Visual Studio Code, es agregarle una palabrita que diga, mira, yo voy a trabajar con Jinja. Y es todo lo que tenés que hacer. Eso te va a permitir hacer algo como esto, por ejemplo. En tu plantilla, ahora puedes poner una interrupción, que es este puntito rojo que vemos acá. Esto lo que va a hacer es al momento de yo ejecutar mi código, cuando llegue acá se va a parar. Y voy a poder de repente ver exactamente cuál es el resultado de cada una de las evaluaciones que va haciendo la plantilla. Por ejemplo, si yo quiero ver qué tengo dentro de mis datos, acá veo exactamente que es una lista y dentro de la lista tengo un diccionario y ya sé exactamente a qué ítems y con qué nombre estoy accediendo. Ahora es donde se pueden matar en los comentarios luego. En las siguientes plantillas y en todos los ejemplos que voy a mostrar acá, vamos a pasar a un solo objeto, a una sola estructura de datos. ¿Por qué es esto? Para que en la plantilla simplemente nosotros podamos reutilizar este renglón, siempre, y nunca nos tengamos que complicar pasándole datos adicionales. No queremos programar para usar la plantilla. Si alguien quiere programar, se puede complicar la vida, pero nosotros queremos simplemente hacer la plantilla para automatizar tareas al futuro. Así que lo único que nos interesa es la plantilla. Ahora estuvimos viendo toda la salida de los datos en consola. Pero, ¿qué pasa si lo queremos sacar un archivo esto? En Python es súper simple y lo único que necesitamos sería algo como esto. No te compliques si no conoces todas las minuciosidades de Python. Lo único que te interesa saber es que acá estamos obteniendo el nombre del archivo donde lo queremos guardar
el nombre del archivo simplemente usando unas pequeñas funciones que ya vienen en Python. Simplemente le vamos a decir, mira, esto me lo guardas en el directorio output con mi mismo nombre y le pones .txt al final. ¿Qué quiere decir esto? Para el caso de básico-archivo.py, esto me lo va a escribir en un archivo igual .txt y se vería de esta manera. Lo vamos a poner acá de este lado. Exactamente mismo código. Simplemente le digo, mira, en el directorio output, guárdamelo como txt. Pero la plantilla sigue siendo la misma. Si yo ejecuto esto, ya lo acabo de ejecutar. Acá tengo la salida. Y ahora yo acá en output tengo el archivo recién escrito con exactamente lo mismo que tenía en consola. Esto nos va a servir para poder ir guardando en algún lado las configuraciones que vamos a ir generando. Hasta ahora está todo muy charlado, parece una introducción a código esto, y no queremos hacer código, queremos hacer configuración para servidores o para redes nosotros. ¿Qué vamos a hacer con Python? Vamos a consumir un lenguaje de descripción que se llama YAML. YAML en realidad es un lenguaje de descripción, no es programación, es un archivo de texto y se ve tan sencillo como se ve acá. Es una manera clara y fácil de leer de ordenar datos. Por ejemplo, puedes tener un diccionario, de la misma manera que lo tenías en Python, tenés tu clave, tu valor, una lista, la vas a ir marcando con guiones todos los elementos de tu lista, y dentro de un diccionario puedes tener claves anidadas, clave tanto con valor tanto. Es súper simple de leerlo y súper simple de escribirlo. Puede que tengas mala fama en algunos ámbitos, porque YAML te va a pedir exactamente que tengas 2 espacios cada vez que te vas metiendo acá. Si trabajas con un editor como la gente, no va a tener ese problema porque se va a saber autodetectar esos espacios y te lo va a acomodar solito. No te compliques escribiendo esto en bloc de notas, trabaja con un editor que esté hecho para eso. ¿Cómo vamos a consumir este archivo nosotros en Python? Simplemente vamos a utilizar una biblioteca que ya viene lista, PyYAML. Hay otras bibliotecas que tienen soporte para otras cositas más nuevas del lado de la programación. A nosotros no nos interesa, la verdad. Si lo querés probar, la sintaxis es casi que compatible. Les dejo el link en la descripción para que puedan ver las diferencias. Pero simplemente lo que vamos a hacer es abrir un archivo YAML. La letra R nos dice que es para read, para leerlo. Y esto, todo el contenido de este archivo lo vamos a cargar en una variable que se llama contenido. Y luego nosotros en Python podemos acceder a los datos de ese contenido. Si a alguien se le hace conocido YAML, ya lo vimos en el video de Ansible. Todo tiene que ver con todo acá. En Ansible, justamente, el motor de plantilla que vamos a utilizar es Jinja 2, pero a su tiempo, en otro video. ¿Para qué nos sirve YAML? Para representar, por ejemplo, el estado deseado de equipos de red. Vos podrías tener un switch, un router, y vos podrías decir, mira, yo tengo mis interfaces, Giga 101, ten Giga 102, un loopback, con tales direcciones IPv4 y tales IPv6. Esto sería muy fácil de leerlo, incluso para alguien que no esté al tanto de la plataforma donde voy a ejecutar esto. Es fácil de darse cuenta, tenés tal interfaz, tal dirección IPv4, tal dirección IPv6. Esta es la joda de YAML. Es sencillo de leerlo y de escribirlo. ¿Qué vamos a hacer? Y ahora se empieza a complicar un poquito. Simplemente vamos a copiar el pedacito de código que vimos atrás para cargar el pedacito de YAML acá y lo vamos a tirar en la variable datos, la misma que estábamos utilizando antes. Para que lo puedan ver, esto se va a ver de esta manera. Simplemente importamos YAML, le digo, mira, cargámelo en datos. Todo el resto del código exactamente igual. Así que la única diferencia
que le vamos a hacer referencia a otra plantilla. ¿Qué tenemos en esta plantilla? Lo que vamos a hacer es tratar de generar configuración válida para un equipo en base a la descripción de cómo nos gustaría que se vea ese equipo acá. ¿Cómo vamos a hacer esto? Le vamos a decir, para cada interfase y los ajustes que tengamos dentro de esa interfase, y eso lo vamos a sacar de datos interfaces, esto que está acá, yo quiero escribir texto plano que diga interfase con el valor de la clave interfase, y dentro de los settings de esta interfase yo quiero poner la dirección IPv4, IP address, bla bla bla, y la dirección IPv6, IPv6 address, bla bla bla. Y acá es donde nos viene muy práctico el punto de interrupción que habíamos puesto antes. Vamos a abrir este archivo, el 06. Perdón, lo tengo como 07 acá. Vamos a arreglarlo rapidito. Ahí está. ¿Qué hace esto? Le vamos a poner un punto de interrupción, así lo podemos ir siguiendo a medida que va trabajando. Ejecuto la plantilla. Perdón, problemas técnicos. Vamos a arreglarlo. Me está buscando un YAML que no existe. Efectivamente era 07. Lo arreglamos rápido. Perdón, y el nombre es iOS. Ahora sí. Esto es lo bueno de hacerlo en vivo para que veas que los mocos suceden. Es muy fácil mostrarlos sin mocos en un video que ya esté editado. Y acá el nombre de nuestra plantilla es iOS. Ahora sí. Bien, caímos en el primer punto de interrupción de la plantilla. Acá abajo en consola pueden ir siguiendo qué es lo que se está escribiendo realmente. De momento nada, lo único que sabemos es que tenemos algo que se llama datos acá. Dentro de ese datos tenemos interfaces, y ya en nuestro YAML ya nos cargó todo esto en algo que puede entender la plantilla. Si vamos un pasito más adelante, interfase, ya sabemos cómo es el nombre de la interfaz. En los settings de la interfaz ya tenemos una sección que se llama IPv4 con direcciones, por ejemplo. Esas direcciones son una lista. ¿Qué vamos a hacer? Para cada dirección dentro de nuestras direcciones IPv4, quiero que me escribas esto, IP address, y me revolees el dato que tengas en address. Fíjate que acá no lo tenemos todavía porque no lo hemos evaluado esto. Si yo hago un pasito más adelante, ahora ya sé cuál es el primer address que tengo que representar. Como tenía uno solo en esa interfaz, si me fijo en settings, el siguiente paso es IPv6. Para cada dirección que yo tenga en IPv6, hacerme lo mismo, pero poneme IPv6 address y la dirección. Vamos a sacar la interrupción, lo mandamos a ejecutar, y en consola estoy así. De repente tenés configuración válida para un equipo generada a partir de un archivo de texto que vos tenías. Esto todo a partir del YAML que había generado. No hizo falta escribir absolutamente nada. Podrías hacerlo de a uno, si quisieras ver la salida en concreto. Simplemente ponemos una interrupción. Y ahí podemos ver que se nos genera para todo lo que nosotros habíamos declarado en el YAML. Acá es donde se pone interesante. Esto va a ser tan bueno como tan bueno sea nuestra plantilla. Entonces tenemos que tener cuidado de que cada cosa que nosotros estemos colocando acá esté escrita correctamente. Los únicos datos que estamos trayendo del YAML, recuerden, son los que están entre doble llave.
Vamos a ordenarlo. Esto así se puede ir siguiendo. Le voy a sacar todos los comentarios a los siguientes archivos. Y lo que vamos a hacer es definir acá arriba qué template vamos a estar utilizando, qué Jamboard vamos a estar utilizando. El archivo, ya sé que lo voy a guardar en el mismo nombre, .txt. Y el resto va a ser exactamente lo mismo. Y acá ya nos quedamos con un pedazo de código que no va a cambiar nunca. Me he puesto acá una referencia para que no nos olvidemos. Acá vamos a mostrar el 07, cómo queda precisamente este pedacito de código. Se ve exactamente igual. Y fíjate que en 18 líneas de código que podés copiar y pegar en cualquier otro lado, ya tenés un sistema listo para chupar Gmol de cualquier lado, usar una plantilla genérica de cualquier lado y escribir esto en un archivo. Y es todo lo que tenemos que hacer. No hace falta que modifiquemos nada más acá. ¿Alguien prestó atención a la consola? Qué feo que se veía todo. Muchos espacios en blanco. Todo corrido, con líneas blancas entre medio. ¿Qué es lo que pasa? Jinja en realidad, acá me está representando todos los que tengo acá en el medio. Acá hay una línea en blanco, acá hay una línea en blanco, acá hay dos líneas en blanco y dos líneas en blanco más al final. Pero también nos da una manito para controlar estos espacios en blanco que se ponen de más. Generalmente lo vas a querer tener activo siempre a esto para que no se vea feo y puedas leer lo que está sacando la plantilla. Va a tener dos opciones. Trim Blocks, esto va a hacer que te va a eliminar los espacios en blanco alrededor de los bloques de código, o sea, lo que tengas arriba y abajo. Y All Strip Blocks, esto te va a eliminar los espacios en blanco que aparezcan inmediatamente después de los bloques. ¿Qué quiere decir esto? Perdón, antes de los bloques. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo a esto le pongo dos espacios en blanco acá, Jinja va a ser suficientemente vivo para borrarlo y no meterme espacios en blanco que yo no necesito. ¿Qué me va a permitir esto? Yo simplemente se lo agrego acá en el código original. Mi plantilla no va a cambiar en absoluto, sino que le digo una instrucción adicional a cómo yo quiero que trabaje la plantilla. Sácame los espacios en blanco entre bloques, sácame los espacios en blanco al inicio. La plantilla sigue siendo la misma. Si yo ejecuto esto en consola, mucho mejor. Ahora se nota algo que tiene sentido, algo que vos lo podrías llegar a ver en un archivo de texto y poder entender lo que está haciendo. Si me voy al archivo que hemos escrito, por ejemplo, se va a escribir en el 07 ios.txt. Se ve muchísimo mejor. Hay una gran diferencia entre esto que tenía todas estas líneas en blanco que molestan a la vista y esto que ya es algo legible. Hay otras cositas más que te van a permitir controlar los espacios en blanco. Quizá en algún momento lo quieras poner a esto, que es más y menos, simplemente así. Más va a decir, no importa lo que diga acá, poneme los espacios en blanco, y el menos te va a decir, sacame los espacios en blanco. Y la próxima diapositiva dice dudas, así que vayan ayudando y tiran todo en el chat. Si se fijan en el control de espacio en blanco, tengo una nueva plantilla, la 09. Y yo en mi plantilla 09 le he agregado dos cosas acá para que se vea mal. Más va a hacer que me respete estos dos espacios en blanco. Y este menos va a hacer que no me respete esta línea en blanco que le he puesto yo a propósito acá. Si yo ejecuto esto, 09, de repente me metió espacios en blanco acá, pero esta línea en blanco no me la puso. Yo le puse un menos, que no me lo respete.
dudas se pueden ir matando en el chat. Vamos un poquito más allá. ¿Qué pasa si yo quiero definir algo más interesante? Por ejemplo, un protocolo dentro de mi definición de mi objeto de red. Puedo simplemente reutilizar lo mismo que ya tenía, pero le vamos a poner una entrada, y esto es a piacere de cada uno. Yo elijo ponerlo acá, una sección que diga protocolos, OSPF, y esto va a estar en el área 0, por ejemplo. Y OSPF dentro de una sección aparte, nada que ver con las interfaces, este va a ser tu router ID. ¿Cómo vamos a trabajar esto en la plantilla? Si dentro de nuestros datos tenemos una sección que se llama protocolos, dentro de protocolos tengo una sección que se llama OSPF, tráeme todo eso a un contenido de algo que es simplemente OSPF, una variable nueva, para no tener que repetir todo este chorizo de texto. Y acá simplemente simular la configuración válida. Router OSPF1, router ID, bla bla bla. Y para cada interfaz con sus settings, si dentro de los settings tenemos protocolos y existe OSPF, yo quiero que acá para cada dirección IPv4 en los settings interfaz lo pongas en los networks OSPF. ¿Por qué lo tengo definido acá? Puede que suene a chino básico si no está familiarizado con OSPF, pero el concepto sería exactamente el mismo. ¿Cómo trabajaría esto? Simplemente voy a llamar a otra plantilla con el YAML modificado. La plantilla se ve de esta manera, exactamente igual. Y mi YAML modificado es exactamente el mismo que estábamos viendo en la diapositiva anterior. Si yo ejecuto esto, de repente a partir de mi YAML tengo mucha más configuración válida, y esto fue suficientemente vivo para darse cuenta que tenía que poner esto en OSPF, por ejemplo. Siempre va a depender de qué tan buena sea tu plantilla al momento de generar esto. Hasta ahora simplemente estamos representando información tal cual viene del YAML. Entonces va a ser tan buena tu salida de la plantilla como tan buena sea la información que le estés metiendo. Si entra basura, va a salir basura. Jinja te da la capacidad de hacer filtros para filtrar esa información un poquito. Puede que, por ejemplo, acá estábamos tratando de representar OSPF. Puede que la salida de tu texto sea válida en el texto, pero quizá no es válida para la plataforma donde ahora estás queriendo utilizar. Si tenés cosas mal escritas, ¿qué hacemos? Vos podés tener, por ejemplo, una dirección IP y máscara representada de esta manera, con /32, pero quizá tu equipo quiere que se lo pongas representado de otra forma. Quizás si es /30, quiere que le pongas 255, 252. O si estás representando nombres de usuarios, por ejemplo, no te llamas Juan Pérez con mayúscula, te llamas Juan Pérez con la mayúscula donde corresponde. Eso nos va a permitir hacerlo Jinja con filtros que vienen integrados, que por suerte son bastante autoexplicativos todos. Les voy a dejar el link a la documentación, no lo vamos a revisar uno por uno. Pero por ejemplo, first te va a dar el primer elemento de una lista, last te va a dar el último elemento de una lista, lower te va a pasar las cosas a minúscula, tenés upper que te los va a pasar a mayúscula, puedes sumar, puedes pasar información a JSON, puedes poner información en formato título, te da un montón de opciones adicionales para trabajar con esa información. El tema es, si querés trabajar con direcciones IP o cosas por el estilo, mi recomendación va a ser que no te complique mucho y ya vamos a ver por qué. Pero bueno, veamos algo de ejemplo. En esta plantilla yo lo que voy a hacer es el nombre de la interfaz, se lo voy a pasar al filtro con un pipe, al filtro upper, esto lo voy a poner en mayúscula, y después, ¿dónde más lo podemos romper un poquito? Fijan.
Fíjense, lo único que hago es cambiar el nombre de la plantilla. Y mi plantilla nueva se ve de esta manera. El nombre de interfaz, pasámelo en mayúscula. Y la dirección IP, en vez de yo representar simplemente el contenido de address, lo voy a pasar por acá y se lo paso al filtro length, que va a hacer exactamente eso, me va a decir el largo de esto. No de address, sino de lo que esté dentro de address. Si yo ejecuto esto, tendría que obtener algo bastante feo, pero es exactamente lo que yo le pido. De repente, el mismo dato que yo tenía en JMOL, ahora ya me lo presenta de otra manera. Y me dio la longitud del texto, tal cual le pedí yo. Puede que para tu aplicación tenga sentido, puede que no. Pero es importante saber que los filtros existen y que te pueden dar una mano. Les dije recién del tema de las direcciones IP, si quieres trabajar con esto. Si estás solo en Jinja, y acá me pueden salir a pegar, no te compliques con Ansible y nada de eso. Todo el mundo te va a recomendar que trabajes con Ansible y un filtro que viene integrado ahí. La recomendación es que uses la mía. J2 IP address. Esta plantilla y este set de filtros es el mejor que vas a encontrar porque viene súper liviano y sin nada de más como lo tendrías en Ansible. Si estás dentro de Ansible también lo vas a poder ocupar, pero generalmente si estás en Python, ocúpate esta y no tengas un dolor de cabeza con eso. ¿Cómo trabajamos con el tema de los filtros? Por ejemplo, yo para una dirección IP puedo utilizar de esta librería un filtro que se llama IP-NetMask, que me va a dar la máscara de red correspondiente a un largo de prefijo. Vos puede que sepas que barra 24 equivale a 255.0. Y si no sabías, te vas a poner a sacar la cuenta, ¿acaso? Ni loco. Pasarlo por el filtro y ya te da todo. Mismo caso para la dirección IP. Si tenemos un barra 24, vos podrías saber que tu dirección IP es lo que está antes de la barra. Pero si está mal escrito o si la máscara de red es diferente, este filtro te va a dar la dirección IP para esta combinación de IP y máscara. Se ve de esta manera. En la nueva plantilla, vamos a hacer un poquito más grande, y acá se empieza a poner un poquito más lindo todo. Le he sacado la mayúscula, le saqué el length, y lo que voy a hacer ahora es IP address, se lo voy a pasar a un filtro que me va a dar solo la dirección, y después un filtro que me va a dar solo la máscara de red, en formato máscara, no en formato IP. Mismo caso acá en OSPF, también me interesa saber la dirección IP, me interesa saber el wildcard en OSPF, dependiendo de la plataforma, puede ser que lo tengas que representar con wildcard, y luego necesito saber el área de OSPF. Antes de continuar, Jesús acá nos hace una pregunta, si es posible utilizar Jinja con otros lenguajes en vez de Python, por ejemplo, como para usar los filtros de Jinja en vez de Python. Se puede, en realidad, ya hay unos cuantos proyectos y eso me trae al tema de un video que va a haber en 2 semanas, que hay plataformas listas que te van a permitir renderizar el Jinja al vuelo. O sea, todo este código donde vos tenés Python para ejecutar una plantilla, y hay plataformas que te dejan simplemente escribir la plantilla. Te dice dónde están tus datos, tu YAML o tu JSON o lo que sea que quieras consumir, dónde está tu plantilla y a dónde querés que salga. Ya hay sistemas que hacen eso. Se me ocurre de entrada no solo Ansible, tenés Rundeck y tenés BMC Control, que es otra plataforma. A mí me gusta Rundeck porque te mandan unos stickers muy bonitos cada vez que lo licencias. Está piola. Pero bueno, veamos cómo trabajaría esto con los filtros. Voy a volver a la plantilla y le vamos a poner un puntito de interrupción para ir viendo cómo se comporta. Mismo archivo, lo único que hace es cambiar el nombre de plantilla acá. Caemos al primer punto de interrupción. Fíjate que
En esta sola línea, Jinja es suficientemente inteligente para evaluar todo al vuelo. No va a ser uno por uno, sino que lo va a hacer todo al mismo tiempo. Lo bueno es que esto te va a poder permitir renderizar todo pasándolo por los filtros que vos le habías definido antes. Entonces, ¿cómo se comporta esto? Yo le dije, poneme IP address dentro del address, que en este caso era, creo que era 10.10.10.10/24. Le digo, yo quiero solo el address y después dame la máscara de red en otro lado. ¿Qué hace el filtro? Exactamente eso. Sacó un pedacito del address, puso la máscara de red en otro lado. En IPv6, como se representa de otra forma, no hace falta hacer esa conversión. Y después, en OSPF, dijimos, poneme network, la dirección IP, el wildcard y el área. Hizo exactamente eso. Me puso la dirección IP sin la máscara, sin el prefijo. Me puso el wildcard y hace, para el que no está familiarizado, el wildcard lo que hace es, donde dice 0 no compara, donde dice valores que no son 0, compara todos los bits internos. Por ejemplo, 255 compararía todo esto, 1/24, y esto va en área 0. Y acá hay un error. El que adivina gana el pancho por la coca número 4. Los espero luego en el Discord para que me digan cuál es el pifi que hay acá. Eso sería el lado si nosotros lo queremos ver como red. Pero por ejemplo, no trabajás con red, trabajás con servidores. Si querés hacer una configuración de Nginx, una plantilla, para no tener que estar reinventando todo a cada rato, la verdad que ya está todo inventado. Le voy a dejar el link acá. Hay un chico que tuvo un momento de inspiración, hizo una plantilla dinámica. Si le prestás atención, esto es completamente ilegible, no se entiende qué hace acá. ¿Qué va a hacer esta plantilla de Nginx? Simplemente va a tomar un YAML que ya tengas definido, por ejemplo este, que no es configuración válida de Nginx, sino que yo represento en YAML como me gustaría que se viera en Nginx. Le digo, mirá, ejecuta bajo todo el usuario, este va a ser tu Process ID, tírame los logs acá, este es uno de los servidores que yo tengo definido, tal puerto, tal certificado SSL, tu archivo index, donde está el resto de los archivos. Y la ventaja de Nginx es que el formato del archivo de Nginx es simplemente la definición de un título, un par de llavecitas y el contenido de eso. Entonces lo que ha hecho este chabón, que la verdad es una genialidad, en una plantilla que es completamente legible a nuestros ojos, Jinja la sabe entender y te va a transformar este YAML, que es fácil de leer, en configuración válida y en Nginx. Si yo lo ejecuto acá, fíjate que hago referencia a la plantilla esa en Nginx, y al YAML de Nginx. Y ejecutando esto, fíjate que lo único que hice es cambiar la plantilla, cambiar el YAML. No he cambiado nada más en el código. De repente esto me generó un archivo de configuración completamente válido para Nginx. Entonces no hace falta que tenga el archivo de configuración guardado. Puedo tener simplemente el YAML, que es algo fácil de leer y lo puede leer cualquiera, sin complicarse si tiene todas las llavecitas, si tiene todos los cierres de los bloques, los puntos y comas, que son cosas que te pueden romper el Nginx y no lo estás cuidando cuando lo estás haciendo. Por supuesto, esto en un mundo ideal lo vas a despachar con un sistema de automatización, con Ansible o otra cosa, pero si vos querés tener tu configuración a mano para testearla, lo puedes hacer de esta manera también. Sí hay que tener cuidado que esa plantilla genérica dinámica vale para algunos casos simplemente. Si yo por ejemplo le paso mi YAML de Cisco, esta plantilla no tiene idea cómo se debiera ver una configuración de Cisco. Vamos a ver qué me hace. Misma plantilla de Nginx, pero le mando el YAML de Cisco.
me sacó algo que la verdad no se ve tan válido para Cisco, pero esto está a pasitos de ser una configuración completamente válida para Juniper, si cambiara el nombre de las interfaces, unas cositas más. Entonces está muy buena esa plantilla dinámica porque te va a ahorrar un montón de tiempo tratando de reinventar otras cosas que ya están hechas realmente. Como para ir cerrando rápidamente, dije que ya está todo inventado. Nosotros vamos a tratar de reutilizar el código que ya escribimos para no tener que reescribir todo una y otra vez. Jinja me da la opción de hacer dos cosas parecidas pero diferentes. Yo puedo incluir en una plantilla otras plantillas separadas. ¿Qué voy a hacer acá? Esta va a ser mi plantilla principal, la que voy a llamar del código. Y le voy a decir, incluime dentro de una carpetita que dice iOS, una plantilla que tiene interfaces, va a ser esto. Simplemente lo copié, lo corté y lo pegué en otro archivo. Y otro pedacito que dice OSPF, que es este pedacito. ¿Para qué te sirve eso? Para tener todo en realidad manejado de una manera mucho más clara. Yo acá simplemente le he cambiado el nombre de plantilla. Perdón, ¿cuál es? Número 15. 16. Simplemente le digo, mira, anda a buscar interfaces, anda a buscar OSPF. Se vuelve algo mucho más sencillo de leer. Y ahora vos tenés que modificar un solo archivo cada vez que querés hacer una configuración. Por ejemplo, que tu plataforma cambió o que querés darle soporte a algo. Si tuvieras un tipo de red diferente en OSPF, por ejemplo. O si quisieras agregar descripción de las interfaces, simplemente lo modificas acá. No te gastás rompiendo un archivo entero de la plantilla. Si yo ejecuto esto, la salida es exactamente igual. Lo único que estoy haciendo es separando la lógica de mi plantilla anterior en dos archivos diferentes. Y asimismo podés extender plantillas. Es casi lo mismo que el include, pero al revés. Vos llamás a una plantilla hija y le decís que traiga elementos del padre. Y puede que por ahí sea medio engorroso entenderlo al principio, pero cuando lo hagas 2, 3, 4 veces, te va a caer la ficha cómo funciona esto. Te muestro acá. Tenemos acá un bloque que se llama interfaces, un bloque que dice SPF y está comentado, esto no se debería renderizar, y un bloquecito que dice hostname, nada más. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Yo desde este archivo en realidad voy a llamar a otra plantilla diferente, a la 16. Perdón, a la 17, no sé por qué lo he puesto mal acá, ya lo vamos a ver. Pero mi YAML sigue siendo el mismo. ¿Qué va a hacer esta plantilla 17? Simplemente lo único que va a hacer es tratar de renderizar lo que yo ya tenía, pero me dice, mira, yo extiendo esta otra plantilla y la 17 donde tenés definidos los bloques. Y dentro de la definición de esta plantilla, vos tenés la definición de los bloques. ¿Cuál es la diferencia? Vos podés tener todo activado acá, nada está comentado, y puede estar en cualquier orden. Los bloquecitos son simplemente pedacitos con los que vos vas armando tu configuración. Y dependiendo la plantilla padre, que va a ser esta, va a pasar en qué orden va a querer esos bloques o si realmente los va a querer mostrar. Yo, por ejemplo, acá puedo llamar a mi plantilla. No me trajo nada por... Ah, perdón, a la hija tengo que llamar. Puede fallar, dijo Tusam. Llamo a mi plantilla hija y me sacó interfaces y hostname. ¿Pero por qué? Si yo en mi plantilla hija tenía hostname, después interfaces y después OSPF. Yo simplemente acá le estoy definiendo un bloquecito de código que se puede reutilizar en otro lado, pero la que manda
pasen la padre. Dice, yo extiendo lo que diga esta planilla. Y esta plantilla dice, primero las interfaces, OSPF no va, y después hostname. ¿Para qué te sirve esto? Vos te podés repetir acá si quisieras. Puedes poner múltiples entradas de lo mismo. No hizo falta modificar nada en el Gmail. Y de repente si lo ejecuto, me mató, porque estoy definiendo el hostname muchas veces. No lo tuve en cuenta. Pero podrías incluir el bloque del hostname muchas veces. No declararlo como bloque, sino como un include. Entonces esto te va a permitir que vos dentro de una sola plantilla puedas ordenar diferentes pedacitos de código a gusto tuyo. Por ejemplo, si tuvieras definido un protocolo o filtros, vos podrías ordenarlos según te lo pida tu dispositivo. Mismo caso para el caso de Nginx o para lo que sea estés generando. El bloquecito lo puedes tener definido en una plantilla aparte y ya con eso simplemente lo puedes reutilizar en cualquier otra. Y bueno, espero que les haya gustado como para variar con el tema de infraestructura que venía durísimo. No viene mal ver un poquito de código cada tanto. Espero que se sientan todos unos ninjas de ninja. Y que les haya gustado. Los veo pronto y les mando un besito a todos. Chao, chao.